Vacation, in your view, for David Cameron to visit the islands in February? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Your foreign Cameron minister seemed tengo... to be unhappy with his visit. Do you disagree with her on that? Hay formas de interpretar las cosas. Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país y eso es entendible y, y no veo por qué, digamos, él no podía ir. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the prime minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿y cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? Buen día, Juan Francisco Natalicio, queridísimo compañero, conductor de Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Bien, para arrancar arriba Sí, sí. este, este día. Bueno, Ah, es qué una manera difícil, ¿eh? también, ¿no? De arrancar arriba con bronca, ¿no? Y con patriotismo. Sé que pensaba, el nieto de Churchill decía, por aquel año 82, por aquel año de la gesta de Malvinas, decía, a los argentinos hay que humillarlos. Y yo cuando escuchaba a Milei decía, esta es la máxima expresión de la humillación a nuestra causa Malvinas y a nuestra Argentina. ¿Cómo viviste esta declaración de Milei, que no es la primera vez, pero aparte se lo dijo a la BBC? Sí, no es la primera vez, no es la primera vez también que lo dice en un medio internacional. La primera vez lo había dicho en una entrevista que le hicieron en un medio también en el exterior, que él admiraba a Thatcher, Reagan y Churchill, tres personas que dos hicieron la guerra directa, uno la guerra indirecta, que fue Churchill en la Antártida en la época de Perón. Ahí hubo un conflicto que no llegó a los cañonazos, pero sí los británicos movilizaron flota militar para expulsar a argentinos de la Antártida. Y la verdad que Milei ponga a Margaret Thatcher como una ídola, eh, la bronca está. Digo, Thatcher tiene dos lugares que es muy admirada. En las Islas Malvinas, que tiene su monumento, y en el corazón de Milei. Son los lugares que Margaret Thatcher tiene admiración o que logra una gran admiración. Y recuerdo cuando estuve en las Malvinas hace unos meses y está ese monumento a Thatcher, está en la calle Margaret Thatcher, con lo que genera. Porque pongamos en contexto quién es Margaret Thatcher. No es que le tocó ir a la guerra contra la Argentina en 1982. Tomó la decisión de ir a la guerra en Malvinas. Podría haber resuelto el conflicto de otro modo. Ella, el 31 de marzo, cuenta en el prólogo de el almirante Woodward, que es el tipo de la flota militar que nos vino a hacer que condujo a la flota británica durante la guerra. Ella hace el prólogo del libro y dice que el 31 de marzo que jamás se le iba a ocurrir a Gran Bretaña no responder con la guerra. Y que 31 de marzo, todavía el desembarco no se había producido. Y que ahí es cuando la Armada le propone, la Royal Navy, la flota militar británica, le propone el plan para venir a la guerra de 1982 y ella da luz verde. Pero además, el 2 de mayo, que era un domingo, Margaret Thatcher ordena hundir al crucero Ara General Belgrano, destruirlo al crucero Ara General Belgrano. Y eso también tenía una connotación política, porque ese fin de semana
Argentina, y Argentina ya lo había dicho hasta públicamente en algunos lados, iba a aceptar la propuesta de paz de Perú. Y Margaret Thatcher ante eso respondió con el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que le costó la vida a 323 argentinos, la mitad de los caídos en la guerra de Malvinas. Es decir, que ese día, a partir de ese momento, se podría haber resuelto o continuado lo que es la cuestión de Malvinas en el diálogo, pero Margaret Thatcher ordenó el ataque directo. Entonces, admirar a una genocida, porque esto la comete a Margaret Thatcher en una criminal de guerra. Lo dice Juan Natalicio, que es un toque nacionalista. Lo dijeron los mismos británicos. Tom Daley, no sé cómo se pronunciará, investigó esto en el Reino Unido, le costó la carrera política, quiso juzgarla a Margaret Thatcher, terminó perdiendo por pocos votos, pero lo hizo. Entonces, Margaret Thatcher es una criminal de guerra. Ahora, Y Juan, tenemos hoy, te das cuenta que estamos explicando y reponiendo la historia, pero creo que nuestro pueblo puede tener más o menos datos, pero entiende esto, ¿no? Y hay una identidad malvinera, tantas veces lo hemos charlado con vos. Lo que no veo es respuesta desde la dirigencia política profesional. Hoy va a hablar Cristina en el Instituto Patria, va a inaugurar un Salón de las Mujeres ahí en el Instituto. Vamos a ver qué dice. Pero hablo de Cristina, podría hablar de gobernadores, diputados, senadores. Me parece que, y también incluyo en la lista a los centros de veteranos, federaciones, confederaciones. Me parece que aparte lo dijo en la semana del 42 aniversario del hundimiento del Ara General Belgrano. Es muy grave esto, como para que pase de largo como el loquito que dijo esto. No, en realidad esto es traición a la patria. Me parece que hay que encontrar la manera que esto no pase de largo, porque si no nos humillan día a día. está bueno lo que traes, Lucas. La dirigencia política hasta ahora es cómplice de que Margaret Thatcher es criminal de guerra. Y voy a dar un ejemplo. Estoy acá buscándolo, para leerlo textual. 2 de mayo del 2012 se inauguraba el patio Malvinas Argentinas en la Casa Rosada. Sí. Cristina en su discurso dice: es curioso, leía durante el fin de semana una crónica, esto abro paréntesis, Lucas, es lo que habíamos publicado con Federico Bernal en Tiempo Argentino, los 18 suplementos que publicamos dedicados a la guerra ya en el 2012. Excelente material, me acuerdo que lo leía en esa época. Sí, sí. Gracias. Cuando Tiempo Argentino era de Spolsky y abrió la posibilidad de un suplemento específicamente de Malvinas, que lo trabajaste vos con Bernal. Tal cual. Y que bueno, tiene Tal un nivel cual. de detalle y de investigación nunca antes visto, ¿no? Y ahí publicábamos estos estudios que hicieron los ingleses sobre el crimen de guerra del hundimiento del crucero. Y entonces Cristina decía, bueno, leía durante el último fin de semana una crónica en uno de los matutinos porteños acerca de una investigación que sobre dicho hecho iniciaron legisladores ingleses, elaboraron un informe. Por eso creo que sería importante también que los argentinos, y especialmente los organismos institucionales, en este caso la Cancillería, retome esos estudios iniciados por ingleses para catalogar, para clasificar esto que sin lugar a duda el ataque al crucero fuera de la zona de exclusión fue, sin lugar a dudas, un crimen de guerra. Esto decía la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2 de mayo del 2012. ¿Qué hizo Cancillería, Lucas? Si no hicieron nada, son cómplices. Timerman, ¿no? En ese momento Timerman. Un año después se crea la Secretaría Malvinas, Filmus. ¿Qué hizo? Porque quizás hicieron algo, y no lo sé, no me enteré, yo he averiguado, me han dicho que no, ponele, vamos a generar la duda. ¿Qué hicieron para decir Margaret Thatcher es una criminal de guerra? Queremos juzgar, no sé, de qué forma legal, ahí tenés que juntarte con abogados, con gente de Cancillería, gente de carrera de la diplomacia que te pueda explicar los pasos a seguir, cómo afrontar esto, cómo investigarlo, pero ser específico. Kicillof salió muy bien, bien en estos días decir, las Malvinas son argentinas, bueno, perfecto. ¿Y Margaret Thatcher es criminal de guerra? ¿Sí o no? Y si lo es, ok, ¿qué hacemos? Claro. Dejen de ser opinadores de todo. Recuerdo también,
porque es muy grave todo lo que está pasando con Milei. En Juan, todos los aparte sentidos. una cuestión, uno dice las Malvinas son argentinas. Bueno, puede ser un saludo a la bandera. En realidad acá, como planteó el gobernador, y ponemos nombres propios porque también hay que reconocer cuando alguien en función de gobierno hace un planteo distinto. El gobernador Gustavo Melella de Tierra del Fuego en 2019 le planteó a Alberto Fernández que le dijo, díganme qué es lo que necesitan desde cada una de las provincias porque vamos a hacer un gobierno federal de todos, etcétera. Puso derogar los tratados de Madrid. Después en realidad no se desarrolló y quedaron solos, ¿no?, los fueguinos en esa discusión. Pero se planteó al menos. Me parece que, bueno, lo de Cristina también fue un planteo. Era su gobierno, podría también haber apretado como Está para... bien, pero a ver, en eso Lucas, Cristina, lo que hace es decir, che, está esto, para mí es un crimen de guerra, investíguenlo. Entonces ahí dio una orden. Entonces ahí la pregunta es, está bien, vos podés decir, bueno, después podría haber insistido, bueno, ok, eso te la tomo también, pero pará, dio una orden a Cancillería clara, investíguenlo, avancen, hagan esto, tienen la luz verde del gobierno. Y a mí César Trejo siempre me remarcaba que no era la yo rescato esta porque hacía mención al laburo que hacíamos con Bernal, ¿no? Pero César me decía que no fue la única vez que lo dijo Cristina, que lo dijo 2 veces más ese mismo año, a 30 años de la guerra de Malvinas. Entonces, ahí sí hay una responsabilidad y algo para generar para poner en contexto quién es Margaret Thatcher. No puede ser, porque además, dentro de todas esas cosas tremendas que dice Milei, dice, bueno, Cameron tiene derecho a ir a Malvinas, no tiene ningún derecho a ir a Malvinas. ¿Cómo que tiene derecho a ir a Malvinas? ¿Cómo puede ser que un presidente de la nación diga que un tipo tiene derecho a ir a un territorio usurpado? Sin enojarse, sin ponerse por lo menos sacar los que son los comunicados que se hacían en los gobiernos anteriores, que por lo menos formales, pero para dejar asentado políticamente y diplomáticamente el repudio a eso. No, si bueno, tiene su derecho a ir a Malvinas, que también tienen derecho a tener la base militar que tienen, también tienen derecho a vender las licencias pesqueras, también tienen derecho a explotar los hidrocarburos. No tienen derecho a todo eso. No tienen derecho a nada. Porque además las Naciones Unidas dice que nos tenemos que sentar a dialogar entre ambos países para encontrar una solución. Entonces, no tienen derecho a avanzar en los recursos naturales, no tienen derecho a refregarnos en la cara a David Cameron que va a las Islas Malvinas. Lo No tienen planteó derecho. Naciones Unidas. El tema es que falta patriotismo y falta nacionalismo en nuestro país. Juan, te agradezco la charla. Te vamos a escuchar este jueves. Pese al paro, hacemos transmisión todo el día porque la idea es, bueno, que las causas nacionales estén. No es carnear el paro, al contrario, estamos de paro, estamos en la pelea contra este gobierno antiargentino, pero seguimos haciendo comunicación porque alguien tiene que comunicar lo que está pasando. Quiero recomendar, bueno, las notas que están subidas en el YouTube de Radiográfica que venís haciendo, pero sobre todo Mario Salvador Gullota, que es uno de los sobrevivientes del Belgrano. Es estremecedora la entrevista, está en 2 partes, porque bueno, fue a 2 programas, lo cual también da cuenta de la disposición de los veteranos de contar su historia. Juan, felicitaciones por lo realizado, compañero, y te escuchamos el jueves. No, gracias a ustedes siempre por la posibilidad de estar en Radiográfica. Un abrazo grande y si puedo, por si me tenían que confirmar, será este jueves o el otro, va a salir también alguien que va a meter la lupa en los hechos que daban políticamente y por lo que yo considero que es un crimen de guerra, lo del hundimiento del crucero. Así que espero que me confirmen para este jueves, si no será el otro. Un fuerte abrazo, Luquitas. Abrazo, amigo. Juan Francisco Natalicio lo escuchan los jueves, 14 horas, en Malvinas, Causa Central.